Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a otra clase virtual del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando con el archivo de video games que nosotros empezamos a utilizar en la clase anterior y vamos a hacerle algunos cambios adicionales al programa para que ustedes puedan ver también otros tipos de búsqueda que se pueden hacer con los datos que hay en el archivo. Entonces, recapitulando un poco, nosotros lo que habíamos creado fue un ciclo principal en el que nosotros leíamos el archivo videogames.csv en modo de lectura y lo cargábamos en una lista en 2 dimensiones que se llama videogames. Luego, dentro del ciclo principal, nosotros creamos varios módulos. El primer módulo era para listar los juegos de video más vendidos en cada año, es decir, para solicitarle al usuario un año en particular y nosotros realizar una búsqueda de registros dentro de la lista para extraer todos los juegos que hubieran sido publicados en ese año en particular, y los resultados los mostramos en una tabla. También creamos un módulo 2 con el que nosotros estábamos graficando por medio de un gráfico de barras, las ventas globales de los 10 juegos más vendidos en el archivo, que son los 10 primeros en la lista. Ok, y pues el día de hoy vamos a agregarle un módulo adicional al programa y vamos a crear otro tipo de búsqueda. Básicamente lo que queremos es permitirle al usuario buscar juegos dentro del archivo por medio del título. Es decir, que el usuario inserte un título o que inserte una palabra clave y que nosotros vayamos a buscar en los registros a ver si existen juegos cuyo nombre contiene esa palabra clave. Y los resultados pues los vamos a mostrar también en una tabla. Ok, entonces voy a crear aquí dentro del menú principal del programa, voy a crear una opción 2 que se va a llamar listado de juegos por palabra clave, o podemos ponerle aquí búsqueda de juegos por palabra clave. Ok, entonces la parte del gráfico va a pasar a ser 3 y la salida va a pasar a ser 4. Ok, entonces tenemos que agregar aquí el 4 como opciones, como una de las opciones válidas, ¿verdad? Dentro de la función que nos valida la opción. Y en la estructura if que tenemos acá, la opción 1 continúa siendo la misma, pero ahora la opción 2 que tenemos actualmente sería la 3, y aquí vamos a crear una opción nueva que va a ser cuando opción sea igual a 2, y en este caso pues lo que vamos a tener es el módulo de búsqueda de juegos por palabra clave. Ok, el resto pues continúa siendo igual. Voy a aprovechar para copiar esta parte del módulo 3, la voy a copiar con control C y la voy a pegar por aquí para que me sirva como título de el módulo 2. Voy a borrar este comentario también, y aquí pues voy a poner búsqueda de juegos de video por palabra clave, y podemos poner el nombre.
¿verdad? Porque evidentemente vamos a buscar palabras clave dentro de los nombres de los juegos. ¿Ok? Porque a veces, pues normalmente uno no se acuerda completamente del nombre del juego, sino que tal vez uno conoce una palabra del nombre y el programa pues nos va a facilitar ese tipo de búsqueda porque nos va a mostrar todos los registros que hay dentro del archivo cuyo nombre contiene esa palabra que nosotros andamos buscando. Ok, entonces voy a borrar este print que tenemos acá y vamos a poner acá, vamos a ver, vamos a poner acá otro mensaje nuevo que va a ser la búsqueda. Podemos poner acá, por favor inserte la palabra o palabras que desea buscar en los títulos. Ok, lo voy a poner por separado para que se vea un poco mejor y voy a utilizar aquí un carácter de escape. Entonces acá voy a solicitarle al usuario que inserte esas palabras. Palabras clave. Ok, entonces voy a llamarle a esa variable, le voy a llamar clave. Va a ser una palabra. Por lo tanto, yo la leo con input y vamos a poner aquí palabra o palabras clave. Dos puntos. Y aquí es donde yo voy a leer entonces la palabra clave. De acuerdo. Recuerden que nuestra lista en dos dimensiones que nosotros tenemos acá creada como video games, ¿verdad? Que es la lista en dos dimensiones que contiene la información del archivo, tenía varias columnas. La segunda columna, o es decir, la columna 1, era la columna del nombre del videojuego. Entonces, esa es la columna que nosotros vamos a estar utilizando para hacer la búsqueda, ¿verdad? Sin embargo, un detalle cuando uno va a realizar búsquedas que involucran palabras o palabras clave, como en este caso, es tener cuidado con el tema de las mayúsculas. Porque recuerden que si yo escribo, por ejemplo, palabra con la P en mayúscula y la comparo con palabra con la P en minúscula, esa comparación me va a dar falso. Es decir, palabra con P mayúscula para Python no es igual que palabra con P minúscula. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de posibles circunstancias. Entonces lo que vamos a hacer es que si el usuario insertó alguna mayúscula al colocar la palabra o las palabras claves, nosotros vamos a convertir todo lo que hay en clave, lo vamos a pasar directamente a minúsculas. ¿Ok? Entonces, convirtiendo palabras clave a minúsculas. Eso para evitar futuros problemas con las comparaciones. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, clave, que es la misma palabra, va a tomar el valor de clave.lower. ¿Ok? Y de esa forma convertimos todas las letras que hay en palabra a minúsculas. Y el resultado pues se lo volvemos a asignar a clave para seguir teniendo las palabras claves en esa variable.
Perfecto, entonces ahora vamos a ir a iniciar la búsqueda. Pero la búsqueda va a requerir de varias cosas. Como vamos a hacer una búsqueda, igual que hicimos en el módulo 1, vamos a tener que crear una lista adicional en blanco. Creando lista adicional en blanco o vacía. Adicional para los resultados. Ok, recuerden que cuando nosotros buscamos en las listas vamos a ir sacando registros de esas listas y los resultados tenemos que colocarlos en alguna parte. Entonces yo voy a volver a crear la lista que se llama resultados. No importa que la vuelva a crear con el mismo nombre porque igual esta lista de resultados va a estar separada de la lista del módulo 1, por lo tanto se puede llamar igual. Y le vamos a asignar entonces una lista vacía. Ok, para realizar la búsqueda nosotros vamos a necesitar recorrer toda la lista inicial, ¿verdad? La lista original en 2 dimensiones. Entonces necesitamos saber cuántos registros tiene la lista original o número de filas de la lista original. Ok, entonces voy a poner acá, qué sé yo, creo que le habíamos puesto arriba también n filas. No, le habíamos puesto n registros, entonces pongámosle igual, para así saber que es en realidad el número de registros de la lista original. Entonces sería len de videogames. Y ya tendríamos el número de registros, o el número de filas que tiene la lista original en 2 dimensiones. Entonces ya ahora que tenemos eso, podemos iniciar un ciclo for. Vamos a utilizar un ciclo for nuevamente para recorrer toda la lista original buscando coincidencias entre la clave y las palabras que están dentro del título de cada videojuego. Ok, entonces vamos a poner aquí ciclo de búsqueda en lista original. Ok, vamos a hacer un for, igual que siempre, y le podemos llamar por fila en, tendríamos que utilizar range desde 1, digamos, hasta n registros. No buscamos en 0 porque recuerden que en 0 tenemos la fila de títulos. Por lo tanto, esa no nos interesa irla a buscar, sino que nos interesa comenzar con la primera fila, que es la fila 1, que es la primera que tiene la información del primer registro. Muy bien, entonces vamos a tomar primero, extrayendo nombre del videojuego. Como vamos a buscar por nombre del videojuego, tenemos que extraer primero el título del juego en la fila que nosotros estemos actualmente dentro del ciclo for. Entonces yo le voy a llamar a esa variable, le voy a llamar nombre. Y le voy a asignar entonces videogames. Ahora, ¿videogames de quién? De el videojuego que está en la fila, apuntada por fila, ¿verdad? Que es el que nos va recorriendo toda la lista. Y la columna sería la columna 1, porque en la columna 1 de la lista, o de la lista en 2 dimensiones, es donde está el nombre del videojuego. Entonces de esa forma extraemos el nombre. Luego, ese nombre podría tener mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Igual que en la palabra clave. Por lo tanto, lo conveniente es también pasar el nombre a minúsculas, para que así tanto la clave como el nombre del videojuego en cada fila estén en minúsculas para que la comparación nos funcione. Entonces vamos a poner aquí convirtiendo nombre actual o nombre del juego actual
a minúsculas. Ok, eso es muy importante. Entonces lo convertimos igual, ¿verdad? Como nombre, toma el valor de nombre punto lower, ¿verdad? Porque estamos utilizando el método lower, y no le damos ningún parámetro para que ella entienda pues que es ella misma, ¿verdad? La que tiene que convertirse a minúsculas. Listo. Ya tenemos el nombre y tenemos la clave convertidas a minúscula, entonces ya podemos realizar la comparación. O vamos a ver si revisando, vamos a poner acá, revisando si el nombre actual contiene la palabra clave, que eso es lo que nosotros queremos saber, si la palabra que nosotros andamos buscando está en el nombre o forma parte del nombre del videojuego. ¿Ok? Y eso se hace de la siguiente manera. Nosotros podemos decir if clave in nombre. Vean qué fácil que se hace en Python. Nosotros decimos, si clave, que es una palabra, está en esta cadena de caracteres más larga que se llama nombre, entonces si la clave efectivamente está en nombre, esta comparación nos va a dar verdadera y vamos a entrar a esta parte del ciclo if, que sería palabra clave forma parte de nombre. Ven, con una instrucción ya lo logramos. Ok, entonces estamos probando si clave está dentro del nombre. Si eso es verdadero, entonces entramos acá. Si nosotros entramos, quiere decir que este registro que nosotros estamos revisando en este momento, que es el que apunta fila, es uno de los registros que nosotros tenemos que pasar a resultados. ¿Por qué? Porque es un registro que cumple el criterio de búsqueda que nosotros tenemos. Entonces voy a poner acá se agrega registro actual a resultados. ¿Ok? Porque eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Tenemos nada más que decir resultado le vamos a agregar ese registro que tiene video games. Vamos a ver video games de fila. Ojo que no voy a poner columna aquí, no voy a poner ninguna columna acá, porque yo lo que quiero asignarle resultados es todo el registro, no solamente la columna de nombre, sino todo el registro, es decir, el lugar en el que está dentro de la lista original, el nombre, el año en el que fue publicado y todos los demás datos que tenemos para cada uno de los videojuegos. Entonces vean que únicamente el resultado le voy a asignar video games de fila, es decir, copiamos todo el registro. Y básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer en esta parte de acá, que es la parte de búsqueda. Una vez que nosotros terminemos, tendríamos que mostrarlo en pantalla. Pero puede darse el caso que el nombre o la palabra que yo escribí aquí no forme parte del nombre de ningún juego. Por lo tanto, nosotros también tenemos que pensar en esa posible condición. Entonces, igual que antes, vamos a colocar un contador de juegos o de registros encontrados. ¿Ok? De tal manera que entonces tenemos que volver a crear aquella variable que habíamos hecho antes, que se llamaba encontrados, que inicialmente le asignamos su 0. Y cuando nosotros encontramos un registro dentro de la lista, entonces tenemos que incrementar este contador para indicar pues que encontramos uno o varios registros dentro de la lista. Incrementando variable de conteo.
Entonces, n encontrados, o n encontrado le vamos a asignar su propio valor más 1. ¿Ok? Y eso es pues todo lo que tenemos que hacer dentro de este ciclo for. Crear la nueva lista con todos los registros encontrados y calcular el número de registros encontrados. Una vez que terminamos de recorrer toda la lista, entonces el ciclo for termina. Y aquí pues vamos a revisar, revisando si se encontraron registros válidos en la lista original. Ok, entonces vamos a preguntar acá if n encontrado, si n encontrado es menor o igual a 0, entonces tenemos que mostrar un mensaje al usuario de que no se encontró ningún registro dentro de la lista, ¿verdad? O podemos hacerlo de la siguiente manera, como lo hicimos arriba, si no me equivoco. Ajá, vean que más bien arriba, cuando hicimos la búsqueda, preguntamos por en encontrado mayor que 0. Entonces, si habían registros encontrados, mostramos la tabla con los registros encontrados. Si no habían registros encontrados, entonces acá era donde mostrábamos el mensaje de que no se encontraron registros. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer si n encontrados es mayor que 0, entonces hay registros encontrados o se encontraron juegos de video cuyos nombres contienen la palabra clave. ¿Ok? Si no, entonces básicamente mostramos el mensaje de error. Else, entonces sería no se encontraron registros en la lista. La lista original. Y entonces hacemos un print y básicamente sería el mismo print que teníamos arriba, solo que ligeramente modificado. ¿Verdad? Vamos a copiarlo con control C y la voy a pegar acá porque es muy parecido. Control V. No se encontraron juegos de video cuyo título incluyera esa palabra. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros efectivamente encontramos registros? Bueno, la idea es mostrarlos en una tabla. ¿Ok? Pero la tabla la vamos a hacer ligeramente diferente. Yo voy a aprovechar que arriba ya teníamos una parte muy similar, que era donde copiábamos los registros encontrados a una nueva tabla y mostrábamos la tabla. Vamos a hacer algo muy parecido a esto, por lo que lo voy a copiar con control C y me lo voy a traer para el módulo 2 en esta parte de acá y lo voy a pegar. Ok. Entonces, igual que antes, vamos a mostrar el número de juegos que nosotros encontramos que contuvieran esa palabra. Entonces, como las variables se llaman igual, nosotros podemos usar los mismos mensajes. Se encontraron n encontrado juegos de video, y en este caso pues vamos a poner con la palabra
con la palabra, y aquí lo que mostraríamos sería clave, ¿verdad? Y sería presione Enter para mostrar la tabla. Entonces creamos la tabla y en este caso vamos a hacer algo diferente. Vamos a colocar aquí, bueno, podemos colocar la misma cantidad de información, número, nombre del videojuego, y podemos mostrar también las ventas globales si nosotros quisiéramos. Entonces vamos a llenar la tabla y a cada registro o a cada fila de la tabla le vamos a colocar el lugar en el que se encuentra dentro de la tabla original, le vamos a agregar el nombre y le vamos a agregar las ventas globales, ¿verdad? Y estos registros, esta información la estamos tomando de la lista auxiliar que se llama resultados, que es la lista que contiene toda la información de los registros encontrados, ¿ok? Y mostraríamos la tabla aquí como de costumbre. Y al final, al menos por el momento, voy a copiar esta misma instrucción de aquí abajo, control C del módulo 1, y la voy a pegar al final del módulo 2 para también pedirle al usuario que presione Enter antes de volver al menú principal. Ok, vamos con Shift Tab para moverla hacia la izquierda. Ok, y este sería entonces el módulo 2. Vean que es muy parecido al módulo 1, lo único que estamos cambiando es el criterio de la búsqueda. En el módulo 1 estábamos buscando por año de publicación y en este módulo estamos buscando por palabra clave. Ok, entonces lo vamos a salvar y lo vamos a ejecutar para ver si funciona bien. Ok, entonces lo voy a correr directamente desde el principio para ver más o menos cómo nos está funcionando el programa. Ok, entonces vean que ya tenemos las cuatro opciones incluidas. Voy a ingresar al módulo 2. Ok, entonces por favor inserte la clave, la palabra que sea buscar en los títulos, y yo voy a poner la palabra, digamos, Mario. Se encontraron 113 juegos de video con la palabra Mario. Ok, entonces presione Enter para mostrar la tabla. Y vean que acá todos los juegos de video que estamos mostrando en esta lista contienen la palabra Mario. Entonces de esta forma pues nos queda bastante cómodo buscar un nombre en particular. Ok, entonces esta lista pues ya la tenemos acá y se muestra con el mismo código que nosotros utilizamos para el módulo 1. Ok, entonces con Enter volvemos por ahora al menú principal y con 4 salimos. Ok, entonces ahora voy a correr el programa paso a paso, pero ingresando directamente en el módulo 2 para que ustedes vean una cosa. Vamos a ver un momentito el archivo original que se llama Video Games. Voy a buscar, bueno, podemos buscar por Mario, igual no hay problema. Perfecto. Voy a poner un breakpoint acá entonces y voy a poner un breakpoint también arriba en el menú principal para iniciar la depuración. Ok, entonces voy a ingresar por acá y vamos a esperar que el programa cargue. Ok, entonces ya estamos aquí y vamos a entrar voy a ejecutar el programa con el play verde hasta el siguiente breakpoint. Entonces voy a ingresar al módulo 2 y vamos a mostrar entonces el menú principal, el título, perdón, y vamos a ir a leer la palabra clave. Yo voy a volver a insertar Mario.
y le voy a dar enter. Entonces vean que Mario, que está ahorita con la M en mayúscula, donde yo la convierto a minúsculas, me queda Mario con M minúscula. Creamos la lista vacía, buscamos el número de registros, que serían 16.599, ponemos el contador de encontrados en 0 y entramos al ciclo for para buscar en toda la lista. Entonces vean que al principio yo leo el nombre del juego que está en la fila 1, que se llama Wii Sports, y convierto ese nombre a minúsculas completo y luego pregunto si mi clave, que se llama Mario, forma parte de este nombre. Evidentemente el resultado es falso, por lo que entonces vuelvo a iniciar con una fila diferente, que sería la fila 2. Leo el nombre de la fila 2, que sería Super Mario Bros. Y aquí sí, Mario forma parte de este título. Entonces convierto ese título a minúsculas y pregunto si clave está dentro de esa palabra, y obviamente en este caso sí. Por lo tanto, todo el registro de Super Mario Bros. Pasa a resultados. Entonces ven que en resultados se crea una fila en resultados con toda la información de Super Mario Bros. Ok, y aquí podemos seguir revisando la lista y seguir buscando resultados de juegos cuyos nombres contienen la palabra clave. De acuerdo, yo lo voy a detener porque ya pues vimos cuál era el resultado completo. De acuerdo, ahora vamos a agregarle a este módulo 2 también una funcionalidad adicional. Y es que el módulo 2 nos presenta, como ya vimos, una lista con todos los nombres de los juegos que contienen la palabra clave que nosotros andamos buscando y que tenemos en la lista original. Vamos a agregarle también una funcionalidad de gráfico. Y es que al final del módulo 2 nosotros le vamos a preguntar al usuario si desea graficar la información de alguno de los juegos encontrados. ¿Ok? Vamos a hacer un gráfico de pie para la información del juego encontrado. De acuerdo, entonces vamos a quitar esta parte, o vamos a agregar aquí más bien unas líneas, ¿verdad? No, aquí no, perdón. Tendría que ser acá una vez que nosotros hemos mostrado la tabla. Una vez que hemos mostrado la tabla con los resultados, es que vamos a preguntarle al usuario si desea graficar la información de alguno de ellos. Si desea graficar la información de alguno de los juegos encontrados. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Creo que aquí va a ser necesario colocar un print de línea vacía para que no nos quede la pregunta pegada a la tabla. Entonces vamos a leer una opción que es muy parecida a la opción que nosotros usamos en el menú principal, ¿verdad? Porque le vamos a dar opciones de sí o no. Entonces, vamos a ver, nosotros todavía no habíamos usado esa pregunta acá. Entonces voy a crear una función nueva, porque no la tenemos. Voy a crear una función nueva vamos a crear una función nueva, sí, que va a ser una función para... bueno, ya la tenemos, aquí está, sí, ya decía yo. La función se llama validar decisión, ya la habíamos creado. Y esa función nos devuelve verdadero o nos devuelve falso
si el usuario estripó o presionó S o N. Ok, entonces esa función se llama validar decisión. Entonces vamos a usar esa función aquí abajo en el módulo que nosotros estamos generando. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar condición y le vamos a asignar entonces validar decisión, y el mensaje que nosotros le vamos a poner es: desea graficar los datos de algún registro obviamente es uno de los registros que nosotros encontramos en la búsqueda, ¿verdad? Ok, si el usuario presiona que sí, entonces tenemos que graficar información. Si presiona que no, entonces no hay problema porque salimos de igual manera del módulo 2. Entonces aquí vamos a procesar selección del usuario. Vamos a preguntar con un if condición, ¿verdad? O sea, si la condición es verdadera es porque el usuario efectivamente quiere graficar. Entonces aquí sería el módulo adicional de graficación. ¿Y cómo hacemos nosotros para que el usuario seleccione alguno de los juegos que nosotros vamos a mostrar? Lo que podemos usar es el número consecutivo del juego. Recuerden que el juego, en su columna 0, lo que tiene es un número, que es el número consecutivo en el cual está ubicado dentro de la lista original. Entonces podemos preguntarle al usuario que inserte el número correspondiente al juego que desea graficar. Entonces vamos a poner aquí solicitando al usuario que indique el número del juego que desea graficar. Ok, entonces a esa variable le vamos a llamar, digamos, número. O podemos ponerle en un juego para que sepamos qué es la cosa. Y vamos a usar la función que ya nosotros tenemos que se llama leer número. Ya esa función la tenemos para leer y validar números enteros o flotantes. En este caso va a ser un entero porque el número del juego es un entero, ese no es un número fraccionario. Entonces vamos a poner acá inserte el número del juego a graficar. Ok, y este número es un número entero, entonces vamos a ponerle aquí el tipo entero. Listo. Ahora el usuario selecciona un número y nosotros leemos ese número y vamos a graficar el registro o la información de ese juego en particular. Entonces lo primero que vamos a hacer es bueno, todo esto tiene que estar dentro de una segunda validación, ¿verdad? Porque el usuario podría insertar un número inválido. Entonces tenemos que colocar un ciclo while y tenemos que crear una condición nueva. Vamos a crear condición 2, ¿verdad? Y a esta le podemos poner entonces condición 01. Condición 01, condición 02, le vamos a poner verdadero. Entonces ponemos aquí while condición 2. Entonces si la condición 2 es verdadero, entonces pasamos a leer el número y aquí validamos el número.
el número insertado. Porque tenemos que preguntar si num juego es mayor que 0. Y ahorita vamos a tener que insertar otra condición que ustedes van a ver que nosotros vamos a necesitar. Por ahora vamos a colocar si num juego es mayor que 0. Esa es la primera condición. Entonces, si num juego es mayor que 0, entonces vamos a salir de este ciclo de validación, ¿verdad? Que es el ciclo de condición 2. Entonces, saliendo del ciclo de validación. Vamos a ver si nos funciona. Entonces aquí pondríamos condición 2 en falso para entonces poder salir de este ciclo while que tenemos acá. Le voy a poner un comentario aquí, voy a poner ciclo de validación del número de juego insertado. De acuerdo, entonces ponemos condición en falso y saldríamos. Si el número que el usuario inserta no es mayor que 0, entonces no ponemos condición 2 en falso y por lo tanto el ciclo while se continuaría repitiendo, pero tendríamos que mostrarle un mensaje de error. Eso sería lo que haría falta aquí. Mensaje de error. Y colocamos un print, igual que siempre, y colocamos error. Error. El número de juego insertado no es válido. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el mensaje de error. Y ya cuando salimos acá, ya tendríamos el número de juego validado, porque es un número entero y es un número mayor que 0. Entonces aquí ya podemos poner la construcción del gráfico. Gráfico de pastel con la información del juego seleccionado. Y es un gráfico de pastel y vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer. Ok, entonces vean aquí donde estoy de nuevo en el Excel viendo el archivo de datos que nosotros estamos utilizando. ¿Qué es lo que nosotros vamos a graficar como gráfico de pastel? Vean que por cada registro nosotros tenemos la plataforma, tenemos el año, tenemos el tipo de juego, la empresa que lo publicó y tenemos estos datos al final que son los datos que nosotros podríamos graficar. En la tabla nosotros lo que mostramos fue el número, el nombre y las ventas globales, que era esta columna que tenemos acá. Pero no estamos mostrando ni las ventas en Norteamérica, ni las ventas en Europa, ni las ventas en Japón, ni las ventas en otras partes del mundo. Estas 4 columnas son las que nos van a servir a nosotros para crear un gráfico de pastel. ¿Por qué de pastel? Porque resulta que la suma de estas 4 columnas nos tiene que dar las ventas globales, que son las que nosotros mostramos en la tabla. Entonces el usuario podría saber, pues, cuánto de las ventas totales se dio en Norteamérica, cuánto en Europa, cuánto en Japón y cuánto en otras partes del mundo. Entonces vamos a graficar la información de estas 4 columnas. Y sería entonces de la columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir de las 6, 7, 8 y 9. 6, 7, 8 y 9. Son las columnas que nos interesan para el gráfico de pastel. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a PyCharm y vamos entonces a construir un gráfico de pastel con la información del juego seleccionado. Y voy a poner aquí, se utilizan los datos
los datos en las columnas 6, 7, 8 y 9 para el gráfico, ¿verdad? Ok. Entonces lo que podemos hacer primero es ir a buscar los datos que nosotros vamos a extraer. Le voy a llamar a esa variable, le voy a llamar variable de datos. Ok, y vamos a extraer entonces los datos de estas columnas para poder entonces construir el gráfico. Ok, entonces vamos a extraer los datos que nosotros requerimos, que serían resultados. Vamos a ver, no, sería más bien video games, porque el número que el usuario va a insertar para buscar es el número que nosotros le estamos mostrando en la tabla. Y en la tabla lo que vienen son los números de las filas que vienen en la tabla en el archivo original. Por lo tanto tenemos que hacer referencia a video games, ¿verdad? Y entonces tendríamos que buscar video games de cuál fila. Sería de numjuego, coma, y extraeríamos los datos desde la fila 6 hasta la fila 10. Y tenemos que cerrar aquí y abrir acá. Ok, entonces aquí tendríamos de la fila insertada por el usuario, seleccionada por el usuario, y vamos a extraer los datos desde la fila 6, desde la columna 6 hasta la 9. Recuerden que tenemos que poner aquí al final 9 más 1, que en este caso es 10. Entonces esos son los datos que nosotros vamos a extraer y son los datos que nosotros vamos a graficar. Pero primero vamos a ir a probar si esto nos está funcionando bien antes de ir a hacer el gráfico. Entonces voy a copiar este mensaje de acá y lo voy a pegar acá para ir a revisar que estos datos que nosotros estamos extrayendo sean los correctos. Ok, entonces vamos a ir a depurar el programa un momento. Vamos a ver si todavía tengo los breakpoints. Sí, correcto. Ok, entonces voy a ejecutar el programa hasta el siguiente breakpoint. Voy a entrar al módulo 2. Entramos al segundo módulo y voy a pasar toda la parte de la búsqueda y voy a quedar acá, justo después de donde mostramos la tabla. Ok, entonces voy a ejecutar hasta el siguiente breakpoint. Entonces nos pide la palabra clave. Yo voy a buscar, digamos, Mario, le doy enter, me dice que encontró 113 juegos, como vimos hace un momento. Le voy a dar enter para ver la lista. Vean que aquí está la tabla y nosotros vamos a buscar por este número para crear el gráfico. Entonces yo, digamos, quiero ver los datos de Super Mario World, que es el número 19. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedar con el 19 en pantalla y voy a ejecutar entonces aquí la siguiente instrucción. ¿Desea graficar los datos de algún registro? Le voy a decir que sí. Entonces entramos al ciclo while que tenemos adentro, o a esta condición if, perdón, y vamos a ir a solicitar el número del juego que queremos graficar. Entonces inserte el número a graficar, es el número 19. Como número es mayor que 19, mayor que 0, entonces salimos del ciclo de validación y vamos a extraer los datos. Los datos tienen que ser los datos de la fila 19 de la lista original. Vean que
Mario World está en la fila 19 y en la fila 19 en el archivo original nosotros deberíamos de tener a a Super Mario World, ¿verdad? Entonces vamos a ir a tomar de la fila 19 los datos que están desde la columna 6 hasta la columna 9, que son estos datos que tenemos aquí marcados. Ok, entonces vamos a ver en el programa si eso funciona bien. Donde le doy F8, vean que extrajimos en datos, con la variable datos, un 1278, 3,75, 3,54 y .55, que son los mismos datos que nosotros tenemos en el archivo original correspondiente al juego que seleccionamos. ¿De acuerdo? Entonces esa parte está bien. Voy a detener la ejecución temporal para continuar trabajando en el gráfico y ahorita lo volvemos a correr para ver el resultado. Entonces ya sabemos que estamos extrayendo la información correcta de la lista. Perfecto, entonces ahora lo que vamos a hacer es construir el gráfico. Voy a cortar este comentario de aquí y lo voy a pegar mejor acá. Entonces se utilizan los datos de las columnas 6, 7, 8 y 9 del registro o del juego seleccionado. Y acá entonces vamos a construir el gráfico. En el gráfico de pastel nosotros tenemos que darle al programa básicamente las cantidades, los datos, pero tenemos que dárselos en tipo numérico. Por lo tanto tenemos que convertir los datos a números flotantes. Flotantes porque ya vimos que son números que tienen decimales, ¿verdad? Entonces datos pasa a ser igual a datos.astype y el número, el tipo sería ahora np. Bueno, tenemos que, sí, antes que cambiar voy a completar aquí a float. Antes de poder hacer esto tenemos que convertir datos en un arreglo, porque datos en estos momentos es una lista nada más. Tenemos que pasarlo a un arreglo. Entonces convirtiendo datos en arreglo. Ok, entonces sería, podemos llamarle igual, no hay ningún problema. Sería np.array de datos. Ok, entonces datos deja de ser una lista y se convierte en un arreglo. Y ahora ese arreglo que contiene strings lo convertimos en un arreglo de flotantes, ¿verdad? De esta forma. Y entonces ya estaríamos listos para crear el gráfico de pastel. Entonces podemos utilizar plt.figure para crear una ventana de gráfico con un cierto tamaño. Tenemos fix size, digamos de 4 pulgadas por 4 pulgadas, y después llamamos a plt.py y lo que ponemos aquí serían los datos para ver el gráfico de pastel. Ok, y luego un plt.show para mostrar el gráfico en pantalla. Vamos a ver, aquí se puso un breakpoint que yo no quería. Antes de que se me olvide, vamos a colocar aquí algunos detalles adicionales en el gráfico de Pi. Uno de ellos era el auto PCT, ¿verdad? Que es para colocar los porcentajes
y entre comillas, entonces ponemos dos signos de porcentaje, ponemos .2f % para mostrar los porcentajes correspondientes a cada uno de los espacios en el gráfico de pastel. Y ocupamos también las etiquetas, que se me había olvidado. Entonces aquí en los datos vamos a creando el arreglo de etiquetas. Y como son 4 etiquetas, básicamente las que ocupamos, ustedes las pueden leer del archivo original o las pueden leer o las pueden crear ustedes mismos, ¿verdad? Porque son 4 nada más. Yo las voy a tomar del propio archivo original de la lista. Y mi arreglo se va a llamar etiquetas y sería np.array, vamos a ver si me deja hacer esto, y dentro lo que yo tendría sería videogames de fila 0, que es donde están las etiquetas, ¿verdad? Y de la columna 6 a la columna 10, igual que hicimos con los datos, solo que aquí lo que estamos extrayendo son nada más las etiquetas de esas columnas. ¿Ok? Entonces acá en el gráfico de Py vamos a colocar también una coma y vamos a poner aquí labels igual etiquetas, para entonces colocarle las etiquetas al gráfico correctamente. Y vamos a aprovechar también y vamos a poner un título. Y aquí lo que vamos a usar es voy a llamarle a la variable nombre, pero todavía no la he definido. Entonces voy a definirla aquí arriba, definiendo el título del gráfico. Entonces, por un lado yo necesito sacar el nombre del juego que nosotros estamos mostrando y por otro lado necesito colocar el resto del título. Entonces, voy a llamarle mejor a esta variable título, no nombre, voy a ponerle título. Ok, y título va a ser entonces una cadena de caracteres. Voy a poner detalle, o vamos a poner, porque si no queda muy largo, voy a poner ventas de espacio y vamos a sumarle aquí una cadena de caracteres adicional, que es el nombre del juego que nosotros estamos analizando, ¿verdad? Que ese juego es el juego que está en la fila num juego. Entonces voy a agregarle lo que haya en videogames, fila num juego, columna 1, que es el título o el nombre del juego que nosotros estamos o que el usuario seleccionó para graficar. Entonces todo esto se convierte a una única cadena de caracteres y después de esa cadena de caracteres la usamos aquí en el gráfico. Perfecto, entonces vamos a ver si lo ejecutamos para ver si funciona correctamente esta parte del juego. Entonces vean que el módulo 2 ahora nos está quedando pues bastante grande porque tenemos una parte de búsqueda, una parte de despliegue en tabla y una parte de graficación, todo dentro del módulo 2. De acuerdo, entonces voy a ejecutarlo por partes para verificar que todo esté bien y para ver cómo nos queda el gráfico. De acuerdo, entonces voy a ejecutarlo hasta el punto de ruptura. Voy a entrar al módulo 2, igual que siempre. Palabra clave, digamos Mario. Ok, vamos a mostrar la tabla. Y habíamos dicho que el juego que íbamos a mostrar era el 19. Ok, que es este que está acá, que se llama Super Mario World. Entonces vamos a entrar acá. Le voy a dar F8. Desea
graficar los datos, sí. Vamos a ingresar a pedirle el número de juego al usuario, que dijimos que era el 19. Y ahora entonces vamos a ir a validar. Ya lo validamos bien. Vamos a extraer los datos, convertimos los datos en un arreglo, pasamos ese arreglo a números, conseguimos las etiquetas, que vean que entonces viene ventas en Norteamérica, ventas en Europa, ventas en Japón y otras ventas, ¿verdad? Que esos son los títulos que yo quiero para cada sección del gráfico de Pi. Y vamos a construir el título. Entonces vean que título, que está aquí abajo, tiene ventas de Super Mario World, que es el juego que estamos nosotros analizando. Y vamos a crear entonces el cuadro de gráfico. Vamos a mostrar el gráfico de Pi y vamos a mostrar todo el gráfico. Entonces vean que nos queda de esta forma. El cuadro de gráfico está un poquito pequeño, voy a hacerlo un poco más grande para el siguiente, pero vean que ya me aparecen las ventas con sus respectivos porcentajes para este juego en particular. De acuerdo, entonces voy a cerrar el gráfico y ahora me va a pedir que presione Enter para continuar. Ok, entonces le doy Enter y tendríamos que darle Enter nuevamente para ir al menú principal. Vamos a ver. Tengo que ejecutarlo, perdón. Ok, voy a detenerlo porque me salí de la depuración, pero ya habíamos terminado. Voy a aprovechar para hacer los cambios del tamaño del gráfico, que me quedó muy pequeño. Voy a ponerlo más bien como con 6 o con 8 en el eje X, digamos unos 6 en el eje Y, para que entonces se vea bien y se vean bien todas las etiquetas. De acuerdo, nosotros podríamos incluso, una vez que estamos acá, podríamos hacer otras cosas. Ustedes podrían, por ejemplo, crear la parte de gráfico como una parte o como una sección que se va repitiendo dependiendo del usuario, si el usuario quiere continuar o no, o pueden llevarlo al menú principal directamente como lo estamos haciendo en estos momentos. Vamos a ver ahora cómo nos quedaría si lo ejecutamos completo. Sobre todo quiero ver cómo está quedando la estructura de los menús. Entonces voy a ir al módulo 2, que es el que estamos agregando hoy. La palabra clave, digamos, va a ser esta vez Tetris. Hay 29 juegos con la palabra Tetris. Le voy a dar Enter para ver la tabla. Y estos son todos los juegos que tienen Tetris. Yo voy a mostrar, digamos, el detalle del 891. Entonces, ¿desea graficar los datos de alguno de los registros? Yo le voy a decir que sí. Inserte el número de juego a graficar. Yo voy a colocar el 891. Y vean que aquí tenemos entonces los datos graficados. El cuadro me quedó un tanto alto, puedo reducirlo. Ventas de Mortal Kombat versus DC Universe. Qué raro, este no es el juego que yo quería graficar. Vamos a ver, yo grafiqué el 891 y el 891 dice Tetris DX. Algo pasó acá, que no graficó los datos del gráfico que yo quería ver. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, voy a cerrar el gráfico para continuar con el programa. Le voy a dar Enter para volver al menú principal, Enter para volver al menú principal nuevamente y 4 para salir. Ok, vamos a ir a revisar qué fue lo que pasó con la parte del nombre.
porque muy probablemente eso es lo que nos está dando problemas en este momento. Ok, entonces voy a poner un breakpoint acá para ver qué fue lo que pasó en este caso en particular. Bien, vamos a ver entonces qué fue ese error que se dio hace un momento para verificar la forma en la que estamos extrayendo la información. Voy a poner entonces un breakpoint acá y vamos a revisar entonces los datos. Voy a ejecutar el programa de nuevo desde el menú de ejecución de depuración y vamos a ver entonces cómo nos va. Entonces vamos a ejecutar hasta el próximo breakpoint. Entramos al menú 2, palabra clave Tetris. Ok, 29 juegos, presiona Enter para mostrar la tabla. Ya vimos que el 891 es Tetris DX, ¿verdad? Entonces revisemos en el Excel que el 891 sea efectivamente ese juego. Ok, entonces el 891 efectivamente es Tetris DX. Lo voy a marcar para ver también los datos que vamos a ir extrayendo. Ok, entonces volvemos a PyCharm y vamos a continuar. Ahora me está pidiendo que presione, que si deseo graficar alguno de los registros, yo le voy a decir que sí. El número del juego que vamos a graficar es el 891. Por lo que entonces vamos a ver datos, se ejecuta bien y extraemos 1.53, 0.24, 0 y 0.16. 1.06, 0, vea que estamos extrayendo datos que no son los correctos. Estamos extrayendo los datos de una fila anterior, de una fila más adelante. Estamos extrayendo datos de una fila más adelante. Vamos a ver qué es el detalle. Un juego tiene 891. Ok, pero 891 debería de ser el juego que nosotros queremos, a menos de que este archivo tenga alguna fila que le haga falta, que esa podría ser una opción. Vean que en las primeras filas el número del juego está en realidad, es el número de la fila en Excel menos 1, ¿verdad? Porque la fila 0 para la fila 1 en Excel es la fila 0 para nosotros. Entonces vamos a ir a verificar el 891 que vimos hace un momento, porque eso podría ser un problema. Ok, vean que 891 ahora coincide con el 891 que tenemos acá. Quiere decir que en alguna parte el numeral que tenemos acá no está consecutivo. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a tener que ir a arreglar después. Es un problema del archivo y no es un problema de nuestro programa. Nuestro programa está bien. Lo único es que la numeración en el archivo CSV tiene un problema. Y ese es el problema que nos está ocasionando este error acá. Pero entonces no es un error del programa, sino que es un error del archivo de datos. Entonces vamos a ir a corregirlo de una vez. Vean que en este archivo que yo tengo en Excel, yo puedo seleccionar unas cuantas columnas y puedo continuar hasta abajo
vamos a ver, voy a hacerlo de nuevo para que lo vean bien. Voy a seleccionar las primeras 4 filas, digamos, de la columna A del archivo Excel y vean que con esta esquina el mouse se transforma en esa cruz negra. Entonces voy a marcar ahí con el clic derecho y voy a empezar a arrastrar hacia abajo para ir cubriendo todas las filas del archivo. Se va a llevar su rato porque el archivo es muy grande, pues tiene muchas filas. Pero vamos a irlas seleccionando todas para entonces completar correctamente la numeración de todas las filas. Ok, ya vamos por un tercio. Y si ustedes quieren, pues yo lo que voy a hacer es que voy a actualizar el archivo en mediación virtual para que ustedes no tengan que hacer esto, sino que ustedes lo vuelven a bajar y ya vendría con las filas bien numeradas. Eso es común, ¿verdad? En muchos archivos que uno baja de internet, pues los datos no están correctamente, no siempre están completamente bien realizados. Entonces es bueno preprocesarlos antes de utilizarlos para identificar posibles problemas como este. Ok, ya ahorita terminamos. Ustedes también pueden hacer un programa en Python que haga la corrección de este archivo, ¿verdad? Eso también es factible. Pero de esta forma pues lo hacemos en Excel para no tener que crear una función adicional dentro del programa que nos puede generar algún problema adicional. Y vamos a ver de cuánta es la diferencia que tenemos al final. Ok, vean que la diferencia era nada más de 1. Esta debería ser la 16.598. Y teníamos una diferencia de 2 en realidad. Perfecto, entonces ya ahora sí le corregimos esa columna, ya ahora sabemos que es consecutiva. Y lo que voy a hacer es decirle File Export en Excel. Y déjenme ver un momentito una cuestión. Voy a ir a Settings. Time and Language. Region. Y aquí le voy a tener que cambiar
esta coma por un punto y coma para que me lo guarde con separador de punto y coma. Si no, me lo va a separar nada más con coma y eso no me sirve. Entonces ahora sí puedo decirle change file type, le voy a decir CSV y lo vamos a salvar con el mismo nombre. Ok, entonces ya lo salvé, corregido, y entonces vamos a ir a ejecutarlo desde PyCharm, el programa, para ver si ahora sí se nos corrige el problema. Ok, entonces voy a entrar al módulo 2, voy a mostrar Tetris, le voy a dar Enter para ver la tabla, y el 891, vean que ahora es 890. Ok, entonces voy a ver el 890. Inserte el número a graficar, 890. Y vean que ahora sí tenemos Tetris DX como el juego que estamos graficando correctamente. Entonces ya con el archivo corregido, ya ahora sí nos va a seguir funcionando bien. Entonces este archivo corregido yo se los voy a poner en mediación virtual para que ustedes lo actualicen y lo utilicen ya actualizado. Ok, entonces volvemos al menú principal y salimos con 4. Ahora, nos queda únicamente un detalle adicional que revisar. Bueno, primero que todo voy a actualizar un menú que tenemos acá adicional. No, parece que está bien. El único detalle que nos queda por revisar es el siguiente. Y es que si yo le doy play de nuevo y volvemos a ingresar al módulo 2 y yo busco, qué sé yo, Wii, hay 65 juegos, yo le doy Enter. ¿Qué pasa si yo inserto después para la parte de graficación un número que no está en esta tabla? Digamos que yo no tengo en esta tabla, vean que el juego, qué sé yo, el juego 7 no es un juego que contenga la palabra Wii, no es uno de los resultados de mi búsqueda. Entonces, si yo le doy que sí quiero graficar, y yo presiono el 7, por ejemplo, igual me va a mostrar el resultado del juego 7 que no contiene la palabra Wii, por lo tanto no es un resultado de mi búsqueda. La idea es que el usuario únicamente pueda graficar en esta parte los resultados que fueron encontrados en la búsqueda, que no pueda graficar ningún otro resultado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para limitar la búsqueda de esta segunda parte de graficación a los resultados que están en esta tabla? Eso es lo que vamos a cambiar en este momento para agregarle esa funcionalidad al programa. Entonces estamos en el módulo 2 y acá, una vez que nosotros realizamos la búsqueda y que mostramos la tabla, pues entonces vamos a hacerle ese cambio adicional. Ok, entonces vamos a agregarle esa funcionalidad al programa, por lo que entonces nos vamos a concentrar en esta condición que tenemos acá. Nosotros inicialmente cuando le pedimos al usuario que seleccione el número de juego, lo único que estamos revisando es que ese número de juego sea mayor que 0. La idea ahora es más bien revisar que ese número de juego esté dentro de los números de los resultados que nosotros presentamos en la tabla. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Los números válidos nosotros lo tenemos en la primera columna de nuestra lista de resultados que nosotros tenemos acá.
De tal manera que por aquí arriba, una vez que hemos presentado la tabla, vamos a ir a extraer un arreglo con los números posibles que el usuario puede seleccionar, es decir, los números de los juegos que fueron presentados como resultados de la búsqueda. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a generando un arreglo con los resultados de la búsqueda. Ok, entonces voy a crear una variable que se va a llamar arreglo resultados y va a tener np.array de resultados. Ahora, ¿por qué lo estamos convirtiendo a un arreglo? ¿Por qué estamos convirtiendo resultados a un arreglo? Porque necesitamos extraer una columna de esta lista en 2 dimensiones, que es la columna 0, que es la que contiene todos los números válidos. En una lista normal nosotros no podemos extraer esa información sin tener que utilizar un ciclo for. De hecho hay varias formas de hacerlo. Ustedes podrían crear el arreglo directamente cuando están creando la lista de resultados. También se puede hacer ahí. Pero en realidad es más fácil utilizando NumPy, porque una vez que nosotros tenemos resultados y pasamos resultados a un arreglo, es mucho más fácil extraer incluso filas y columnas de arreglos que de listas. Entonces por eso es que lo estamos pasando a un arreglo. Una vez que lo tenemos en un arreglo, podemos extraer la columna de los números o de números de los juegos encontrados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a generar un arreglo que se va a llamar num resultados, que va a ser el arreglo de resultados. Y vean ahora qué fácil, porque utilizamos los índices de los arreglos como ya nosotros los hemos usado. Sería todas las filas de la columna 0. ¿Ven? De esa forma estamos extrayendo toda la columna de números de resultados de una sola vez. Este manejo de índices no se puede hacer en una lista. En una lista podemos seleccionar algunas columnas de una fila en particular, eso sí se puede, pero no podemos seleccionar una columna de diversas filas en particular. Como lista no lo podemos hacer, tenemos que hacerlo como un arreglo. Entonces de esa forma ya extraemos el arreglo de números y ahora vamos a convirtiendo los números en enteros, ¿verdad? Porque ahorita vienen como strings, tenemos que pasarlos a enteros. Entonces num resultados tomará el valor de num resultados igual punto astype y ponemos aquí np.integer. Ahora son enteros, por lo tanto los podemos pasar directamente a enteros en NumPy. Bien, entonces ya aquí tenemos el vector o el arreglo que contiene los números válidos para la selección y para la parte de graficación. De tal manera que si el usuario desea graficar, nosotros en vez de poner numJuego mayor que 0, podemos colocar directamente que numJuego esté dentro de numResultados. Y de esa forma limitamos la selección de números del usuario únicamente a los números que fueron retornados después de la búsqueda. ¿Ven? De esa forma entonces el usuario solo puede seleccionar entre esos números y graficar los datos de los números o de los juegos que fueron encontrados en el proceso de búsqueda. De acuerdo, entonces voy a ejecutar el programa hasta acá y vamos a ver entonces cómo nos queda.
Voy a ejecutarlo por partes para ver que todo esté funcionando bien. Con F8 con esta flechita verde continúo hasta el siguiente breakpoint. Voy a entrar en el módulo 2. Palabra clave, voy a poner, digamos, Mario. Hay 113 juegos en la tabla, los muestro. Y ahora vean la cuestión. Yo voy a extraer únicamente los números de esta columna, la columna 0 de la tabla o de la lista de resultados. De tal forma que si el usuario quiere ver, por ejemplo, el juego 8, no pueda verlo porque 8 no está en los resultados de la búsqueda. Perfecto, entonces vean que resultados es una lista. Y vean que la lista pues no está tabulada correctamente, por lo tanto es muy difícil sacar de aquí columnas. Tenemos que usar ciclos for y eso pues toma mucho tiempo. Yo mejor voy a crear un arreglo, como les dije hace un momento. Y vamos a crear arreglo de resultados y vean la diferencia. Cuando yo los muestro, los datos en el arreglo están tabulados, que es lo que nosotros queremos. De aquí ya entonces ya podemos sacar una columna completa, si nosotros quisiéramos. Entonces vean que acá donde yo extraigo num resultados me queda como una única columna. Y esta trae todos los números que el usuario puede seleccionar para graficar en este módulo 2. Lo pasamos a números enteros. Entonces vean que ya ahora tenemos un único vector de números enteros con todos los números posibles. Por lo tanto, ahora el usuario solamente va a poder seleccionar entre esos números. ¿Por qué? Porque vean acá donde yo ingreso a condición, el usuario me está pidiendo, la computadora me está pidiendo que seleccione si deseo graficar, le voy a decir que sí. Donde yo ingreso al ciclo de validación y de lectura, yo le pido al usuario un número. Entonces digamos que yo selecciono el 8, le doy enter. Resulta que 8 no está dentro de mi arreglo de resultados. Vean que 8 no forma parte de este arreglo. Por lo tanto, esta comparación me va a dar falsa. Y entonces me dice, me manda un error, el número de juego insertado no es válido, ¿verdad? Porque no está en los resultados de la búsqueda. Entonces pido un nuevo número. Entonces digamos que ahora yo pido el 7. Yo ahora doy el 7, perdón. Entonces 7 sí forma parte de los números, por lo tanto podemos salir del ciclo de validación y pasar a la parte de graficación. Entonces extraemos los datos de la lista de resultados, convertimos datos a números, a un arreglo, perdón, lo cambiamos a número flotante, creamos las etiquetas, creamos el título y generamos el gráfico. Que de hecho voy a cambiarle las dimensiones de una vez. Y aquí tienen entonces los datos del juego 7, que es el que se llama New Super Mario Bros. Verificamos que el juego 7 sí es efectivamente New Super Mario Bros. Y las ventas en Norteamérica fueron de 11.38. Vamos a verificar en PyCharm. Y vean que 11.38 es el primer número que tengo en datos. Por lo tanto, estamos bien. Y estos son los datos correctos que vamos a graficar. Entonces cerramos el gráfico y podemos continuar con el programa. Voy a detenerlo por acá para entonces vean que ya completamos este otro módulo adicional, que es un módulo que contiene un tipo de búsqueda diferente y que al mismo tiempo incluye un detalle de graficación. Y la idea con esto es que ustedes vayan tomando ideas para analizar los datos que ustedes tienen que analizar en el proyecto. Entonces, voy a cerrar el PyCharm y voy a ir a ejecutar el programa desde afuera. Bueno, me faltó cambiarle las dimensiones del gráfico, que dije que lo iba a hacer y no lo hice. Entonces acá, en donde están, lo voy a hacer más pequeño, lo voy a hacer de 6 por 6. Bueno, 8 en X está bien, y digamos 4 en Y, para que se vea más pequeña la ventana.
De acuerdo, entonces voy a salir de PyCharm y voy a ir a ejecutar el programa independientemente para verlo ya ejecutándose solito, y con eso terminaríamos la clase de hoy. Antes de pasar a ejecutar ese programa, se me había olvidado que aquí nos quedó repetida una función de input. Vean que aquí en el módulo 2, en la opción 2, una vez que se ha ejecutado toda esta parte y que hemos mostrado el gráfico, vean que aquí habíamos dejado una función input para frenar el programa mientras el gráfico se presentaba. Pero vean que una vez que se termina este if y que nosotros salimos, aquí hay otro input que tiene el mismo mensaje. En realidad este de acá está de sobra, por lo tanto lo voy a eliminar. Y ya ahora con eso pues entonces eliminamos ese duplicado. Y ya en la parte principal voy a ir al explorador y vean que acá tengo pues el archivo de juegos CSV. Le doy doble clic y lo vamos a ejecutar por sí solo. Entonces vean que voy a ingresar al módulo 2 del módulo nuevo, el módulo de búsqueda, y voy a poner, digamos, Tetris. Hay 29 juegos, voy a mostrar el primero. Bueno, voy a mostrar la tabla primero que todo, ¿verdad? Ok, entonces, qué sé yo, voy a utilizar el 156. Voy a decir que sí. Voy a graficar el 156. Y aquí vemos el gráfico correspondiente a Tetris, nada más, ¿verdad? Entonces ya lo podemos cerrar y nos manda al menú principal. Puedo ingresar nuevamente al módulo 2, mostrar, digamos, Tetris. Bueno, puedo probar con una otra palabra, digamos polo. Hay 6 juegos que incluyen la palabra polo. Entonces muestro la tabla y aquí tengo estos juegos, ¿verdad? Entonces, el gráfico es probable que dé mal cuando utilizamos valores muy bajos para el gráfico de pastel. Vean, por ejemplo, que si yo escribo, qué sé yo, el 3000, no me va a dejar porque 3000 no es uno de estos números. Si yo muestro el 12610, ven que el gráfico de pastel da mal, pero es porque los números son muy pequeños. Entonces él no puede calcular bien los demás gráficos. Ahí lo que habría que hacer es multiplicar, digamos, todos los números por 100 o por 1000, dependiendo del valor de esto. Pero eso lo podemos cambiar en una siguiente clase. Si yo muestro el 4008, bueno, aquí no, porque aquí me va a mandar al menú principal. Si yo ingreso de nuevo y pongo una palabra, digamos Everest, que no hay ningún juego en todos los registros que contengan la palabra Everest, entonces vean que el programa igual me lo indica. Ok, entonces, y los demás módulos están funcionando perfectamente, ¿verdad? Yo puedo buscar por año, digamos 2018. No hay juegos en el 2018, digamos bueno, voy a volver al menú principal, entro al menú 1, muestro 1983, hay 17 juegos y aquí está la tabla. Entonces ven que los demás módulos están funcionando sin problemas. El número 3 me va a mostrar el mismo gráfico que hicimos la vez anterior. Ok, entonces vean que le hemos agregado una funcionalidad adicional al programa, y la idea de estas clases es que ustedes tomen ideas para la parte del proyecto. Ok, entonces con esto vamos a concluir la clase de hoy y nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.